Segunda hora de Gladys en Éxitos y bueno, en esta segunda hora igual seguimos en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto. Además, transmitiendo por @Circuito de Éxitos en Twitter, en Instagram, por la página www.exitosfm.com. Y mis cuentas personales son @Rodríguez Gladys, la de Twitter, @Rodríguez_Gladys, la de Instagram. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y en esta segunda hora de programa vamos a revisar con Ana María Carrasquero, socióloga e investigadora de derechos de propiedad, estas repercusiones de los controles nuevamente gubernamentales a la industria agroalimentaria y esto que denominan ventas supervisadas de alimentos. De hecho, quiero leer un poco para resumir parte de la información, por ejemplo, publicada por el diario Las Américas. El régimen de Nicolás Maduro acordó el viernes la ocupación por 6 meses de un consorcio de oleaginosas en el centro del país e impusieron ventas supervisadas en Alimentos Polar, la mayor empresa agroalimentaria y otras 2 compañías, en un intento por frenar el avance de la inflación que se agravó en medio de la crisis generada por el coronavirus y que ha desatado también algunas protestas en el país, en algunas zonas del país en los últimos días. Luego de meses de haber flexibilizado los controles, el régimen de Maduro retomó sus antiguas políticas económicas, acordó la ocupación temporal por 180 días con posibilidad de prorrogarse del consorcio oleaginoso portuguesa Coposa que opera en el centro del país. Al anunciar la medida, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo en una transmisión que con la ocupación de Coposa se busca, textualmente dijo, garantizar la producción y asegurar que no se convierta este factor de distorsión en un precio marcador especulativo. Asimismo, se estableció la venta supervisada en Alimentos Polar, la fabricante de embutidos Plumrons y un matadero del centro del país para garantizar que, dijo ella, se respeten los precios acordados y supervisar los receptores de los productos, según Delcy Rodríguez. Los anuncios de la vicepresidenta coincidieron con las fiscalizaciones que emprendió la estatal Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, en grandes comercios y centros de distribución de productos que llevaron al ajuste de precios de algunos alimentos en una de las mayores cadenas de supermercado del país. Y las medidas se dan 2 días después de que Maduro amenazara con tomar acciones severas contra los empresarios, a los que acusó de utilizar la crisis de la pandemia y la cuarentena para ejecutar una embestida y dañar al país. Por supuesto, queremos el punto de vista de Ana María Carrasquero, sociólogo e investigadora de derechos de propiedad. ¿Cómo ve usted esta arremetida de Maduro hacia el sector industrial? Bueno, en primer lugar decir que esto de usar como coartada que se va a arremeter en contra de unos empresarios que están acusados de cometer especulación, que están acusados de ser los autores de distorsiones y se erigen quienes detentan el poder en la actualidad como los protectores de los derechos socioeconómicos de los venezolanos, es totalmente falso, pues precisamente la economía está como está y nos encontró antes de que se declarara esta cuarentena y antes de que estuviéramos padeciendo este tema de la pandemia, destruida. Y está destruida como consecuencia de las agresiones al derecho de propiedad y los controles y las ventas supervisadas. Si bien es cierto que para el año 2019 la cantidad de ventas supervisadas y de controles disminuyó de forma drástica, tanto así que algunas personas hablaron de la liberalización, se dijo que se estaba implantando el modelo chino en el país. Lo que nosotros desde el Observatorio de Derechos de Propiedad de Se Dice Libertad hablamos y resumimos el 2019 fue como un año en el que los controles los pusieron a hibernar, lo cual no quiere decir que desaparecieron. Entonces, el que nosotros veamos hoy por hoy que existen estas ocupaciones temporales es la reedición de medidas que ya hemos visto. O sea, recordemos, por ejemplo, si vamos un poco en el pasado, en el año 2014 tomaron Clorox con la excusa de esa ocupación temporal. En el 2015, Zulimic y los supermercados día a día. Preguntémonos dónde están estas empresas. Lo mismo en el 2016, Kimberly-Clark, y en esa oportunidad dijeron que con los productos de la Kimberly-Clark iban a llenar la caja CLAP. Entonces yo pregunto a quienes nos están escuchando hoy, si usted recibe la caja CLAP, dentro de esa caja CLAP viene algún producto de la Kimberly-Clark.
Lo mismo dijeron en el 2018 cuando se tomó la planta de Kellogg's, cuando se tomó la planta de Smurfit y Kappa, cuando se tomó la planta Goodyear. Entonces preguntémonos, un transportista público que hoy nos escucha, ¿tiene cauchos de la Goodyear como consecuencia de esa ocupación? Entonces, recordarle también a la gente que la ocupación temporal es una medida de este andamiaje jurídico que se diseñó el autodenominado socialismo del siglo XXI para perpetuarse. Entonces, hoy por hoy, si revisamos la legislación, la Ley Orgánica de Precios Justos, en el artículo 39, ciertamente está la ocupación temporal como una de las medidas. Pero yo les invito a quienes nos escuchan a que revisemos el artículo 3 de esa misma ley, específicamente en el numeral 1, y se habla de que el objeto de esta ley es la consolidación del orden económico socialista. Entonces, esto supone que un ataque sistemático en contra del derecho de propiedad de todos, porque no es en contra del derecho de propiedad de quienes son hoy dueños de Coposa, sino es de nosotros como consumidores que no vamos a encontrar esos productos en los anaqueles del supermercado como, bueno, se encontraban hasta hoy. Bueno, hasta hoy o hasta el día de la medida. Exacto, porque además también ya tenemos experiencia en cuanto a esto de las ocupaciones y cuando dice la vicepresidenta que va a garantizar con la ocupación de Coposa la producción, uno se pregunta, bueno, sobre qué hecho se está basando, porque de acuerdo a las ocupaciones anteriores, esto no ha ocurrido. Permítanme que les vuelva a hablar nuevamente de Kimberly-Clark. En Kimberly-Clark, a esta planta incluso en Maracay le cambiaron el nombre y le llamaron planta Cacique Maracay. Se habló incluso de que con una fase que ellos mismos denominaron la explosión productiva, íbamos a autoabastecer todo el mercado nacional e incluso íbamos a exportar productos a las islas del Caribe. ¿Dónde están esas exportaciones? ¿Dónde están ese mercado nacional abastecido? Entonces, lo que estamos viendo hoy es la revisión de estas medidas que nos llevaron. O sea, yo les invito a la gente a pensar, durante todo este tiempo de cuarentena hemos estado oyendo con muchísima frecuencia que las personas que son más afectadas por el coronavirus son personas que tienen enfermedades de base. Si nosotros lleváramos esta idea y la traspoláramos para hablar del país, yo les garantizo que la enfermedad de base que tiene Venezuela es el socialismo del siglo XXI y estas medidas de control que lo único que han hecho es destruir la economía del país y pulverizar nuestro poder adquisitivo. Entonces, se habla y se dice que el control de precios es para que la gente pueda comprar, para proteger los derechos de los consumidores, pero al final lo que están haciendo es restringir digamos, desincentivar la producción. ¿Quién quiere producir bajo estas condiciones? Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo tener precios estables? ¿Cómo tener poder adquisitivo? Bueno, hay que aumentar la capacidad de compra del consumidor, pero para eso tenemos que tener un aumento de productividad en el país. Y eso solo se logra si tenemos competencia, si tenemos gente que está dispuesta a invertir y a trabajar y a esforzarse en el país porque sabe que el fruto de su trabajo va a estar allí para él y no para cuando venga cualquier apetito, cualquier funcionario público a decir esto está ocupado temporalmente. Dicho sea de paso, esas temporalidades se convierten en formas de ocupación permanentes. Además, estamos hablando con Ana María Carrasquero, sociólogo e investigadora de derechos de propiedad, sobre las repercusiones de estos controles nuevamente gubernamentales que estaban ahí como en pausa, ¿no? Y se retoma en contra de la industria agroalimentaria, aparte de ella. Y una de las preguntas que uno se hace es con relación a esto de supuestamente implementar esta medida para evitar la especulación. Ya tenemos la experiencia de la aparición de bachaqueros que terminan vendiendo estos productos con unos precios pues, impagables, una cosa insólita, y al final además también se produce la escasez, la desaparición de los mercados y el acaparamiento por parte de estos bachaqueros. Entonces, al final, bueno, cuando hablan de especulación, realmente ¿a qué se refieren? Si saben que la consecuencia es peor. Claro, porque lo que estamos hablando es de tratar de echarle la culpa al otro de tus propios errores. Entonces, tú lo que tienes que ver es, en este contexto en el cual estamos, que hemos estado viendo quienes seguimos de cerca y hacemos seguimiento por el monitoreo que hacemos desde CEDICE de lo que está ocurriendo con los gremios. Por ejemplo, la agroindustria que tú la acabas de mencionar.
La agroindustria tiene problemas importantísimos porque está rota por completa la cadena de producción, por ejemplo, del maíz para la arepa, que es un plato típico venezolano que todos comemos. Entonces, todos los agroproductores, desde quien siembra el maíz, quien tiene agroinsumos, hasta quien está en la industria, te está diciendo o le está diciendo al poder: necesitamos combustible. No podemos ejercer nuestra actividad productiva y seguir agregando valor a la cadena si no tenemos combustible. Entonces, desde el poder nos dicen que la solución es controlar. Desde el poder nos dicen que la solución es seguir aplicando mecanismos para torcerle el brazo a los especuladores. Pero ¿cuál es la solución que se le va a dar a este clamor que estamos viendo de distintas formas? Se ha comunicado de estos agricultores que están llevando sus productos en mulas. Entonces, tú lo que tienes hoy es que la industria, la agroindustria está regresando al siglo XIX, porque entonces tienes a la gente que, en lugar de depender de sus tractores con diésel o de sus 4x4 con combustible, entonces ahora la tracción es a sangre. Entonces necesitamos mulas, necesitamos burros. Pero además también hay otro dato importante, que comienza la cosecha, y en esta situación con controles que por supuesto perfilan a los productores del campo en una situación muy complicada, como la han tenido en anteriores oportunidades. Adicional al tema de la gasolina, pues algunos se preguntarán si para cosechar. Quisiera su comentario al regreso. Y adicional también el precio, por ejemplo, porque se habla, cuestionan los precios de Polar, por la harina pan, por ejemplo, pero si hay una cosa que es muy cierta, independientemente del precio que le puedan poner los bodegones, que eso es otra historia, porque entiendo que ellos compran es afuera y luego colocan un precio superior, y de hecho de eso no han hablado desde la administración central, pero la realidad es que Polar coloca el mismo precio en cualquier país del mundo, y es un precio que responde, ni siquiera responde en el caso de Venezuela, a los costos de producción. Entonces, bueno, ¿qué pretenden? ¿Cómo hace una empresa como esa para poder producir, en este caso la harina, que es esencial para la mesa de los venezolanos? ¿Cómo hacen? Si en definitiva, de acuerdo a todos los factores que usted ha descrito, al final, pues sencillamente no hay manera de hacerlo. Quisiera también su comentario al regreso. Tenemos que hacer una pausa. Gladys en Éxito. Síntesis noticiosa al mejor estilo. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxito. Última parte de conversación con Ana María Carrasquero, socióloga e investigadora de derechos de propiedad. Me quedan solo 33 minutos y con ella quiero, ya precisar en cuanto a lo que pretenden de una empresa como Polar. ¿A qué precio puede, por ejemplo, Polar colocar su harina de maíz con insumos pagados, por ejemplo, a dólar libre, y todos los factores económicos que ya ha descrito que dificultan la producción? Uno no termina de entender. Mira, el problema no son los precios, aunque suene muy escandaloso. El problema tiene que ser cómo aumentar la capacidad de compra del consumidor. Entonces, ¿qué ocurre en una sociedad libre? Los consumidores se ven obligados a elegir y comprar no según sus preferencias, sino entre lo que hay. Entonces, al final no hay soberanía del consumidor, no hay la libertad de elección, y los precios se distorsionan, obviamente, como resultado de la intervención gubernamental en formas de controles de precios, de cambio, de inflación. Pero entonces a lo que tenemos que aspirar es a que los precios de los bienes y servicios suban o bajen según la oferta y la demanda, no porque alguien los fija unilateralmente, porque al tú fijar los precios sentado en un escritorio de un ministerio, tú estás ignorando la realidad productiva. Allí hay millones de cosas que están ocurriendo. O sea, no es solo el precio de un paquete de harina pan, sino toda la cadena de valor que hay detrás de eso, que involucra un montón de gente que no puedes controlar. Entonces, aquí verdaderamente la pregunta que hay que hacerse es: ¿cómo vamos a aumentar la capacidad de compra del consumidor? Y además, si tú lo sumas a esto con el tema de que acaban de aumentar el salario mínimo, y haces la conversión y te preguntas, bueno, esos $5 ¿para qué alcanzas? Y te vas y buscas una lista de estas, de los 27 productos regulados, y te das cuenta que con esos $5 no puedes comprar esa lista de 27 productos. Podrás comprar a lo sumo 1, 2, 3 productos, cuando mucho. Entonces, la pregunta es: ¿cómo vamos a hacer para aumentar la capacidad de compra del consumidor? Y la respuesta, me atrevo a darla, es: con estas políticas evidentemente no. Ahora, si ya había una cierta flexibilización de los controles, y ya para terminar, si había una cierta flexibilización de los controles, y vemos que, bueno, que regresaron los productos a los anaqueles,
esos precios, por ejemplo, que vemos en algunos productos que para algunos son especulativos, ¿cómo podrían, o en algún momento podían bajar o la dinámica iba a ser exactamente la misma de aumento? Es que el problema, Gladys, es que si bien es cierto, como yo les dije hace un rato, las medidas en 2019 es como que entraron en un estado de hibernación, se mantenía la hiperinflación. ¿Cuántos meses tiene Venezuela en hiperinflación? Después recordar que si ustedes revisan el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, Venezuela tiene 12 años consecutivos quedando en los últimos lugares. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a incentivar la productividad para elevar y entrar en ese círculo virtuoso de que la gente tenga mayor poder adquisitivo? Esa es la pregunta que hay que hacer. Entonces, obviamente, con estas medidas así, esto no va a suceder. Gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros, Ana María Carrasquero, sociólogo e investigadora de derechos de propiedad. Tenemos que hacer una pausa y los voy a dejar con Lupita Ferrer. A ella también le preguntamos qué espera cambie luego de que se supere la pandemia de este nuevo coronavirus y qué enseñanza le ha dejado esta coyuntura. Esto nos dijo Lupita Ferrer, primera actriz venezolana. En breve volveremos. Hola Gladys, te habla Lupita Ferrer para decirte que lo primero que me gustaría hacer cuando las restricciones se levanten de la cuarentena es ir al gimnasio, caminar un poquito por la playa y también escuchar música en un club de jazz. ¿Ok? Luego, aparte de eso, me he dado cuenta de lo innecesario que es el maquillaje, sobre todo el lápiz labial, que no se puede usar con las máscaras, y la pintura de uñas. O sea que lo más importante es lo natural, el aire, el sol y también estar en contacto con nuestros amigos y nuestra familia. Así que un beso grande para todos los venezolanos y sobre todo para ustedes.